Te llamo un ratito, ¿sí? Perfecto. Uribe Góngora Gustavo. Presente. Uribe Góngora Gustavo, presente. Medina Elizalde José Luis. Sí, debe asumir. Ah, sí, soy yo, ¿verdad? Ortega Cortés María Elena. Presente. Cruz de Lira María Isaura. Presente. Adabachi Reyes María Guadalupe. En vez de Oropesa Muñoz, Arturo López de Lara. Presente. Carlos Aurelio Peña Vadillo. Hay quórum, ciudadano presidente. Gracias, diputado secretario. Habiendo quórum legal y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 68, fracciones primera, segunda, sexta y novena de la Constitución Política del Estado, 114, 115, 116, 117, 118 y 120 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 44 y 46 de nuestro Reglamento General, da inicio esta sesión de la Comisión Permanente. Le pido al primer secretario justifique las inasistencias de los diputados María Guadalupe, diputado Leroy Barragán Ocampo, Guadalupe Celia Flores, Sí. Justificado y también incluido en la lista el diputado Samuel Reveles. Gracias. A consideración de esta honorable asamblea, el siguiente orden del día. Número 1, lista de asistencia. 2, declaración del quórum legal. 3, lectura de una síntesis de la correspondencia. Número 4, lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Zacatecas. 5, lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se emite la declaratoria de zona de monumentos el centro de la cabecera municipal de Montescobedo, Zacatecas, así como del antiguo Panteón y la Ermita. 6, lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se emite la declaratoria de monumento del casco de la exhacienda y la capilla de la exhacienda de Santa Teresa, Montescobedo, Zacatecas. 7, lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se emite la declaratoria de monumento del bien inmueble conocido como Estancia La Leona, ubicado en Calera, Zacatecas. 8, lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se emite la declaratoria de monumento de la exhacienda de Huejuquililla, ubicada en Huejuquililla, Montescobedo, Zacatecas. 9, lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se emite la declaratoria de zona de monumentos del centro de la cabecera municipal de Chalchihuites, Zacatecas, así como del Panteón de Dolores y el Panteón Español. 10, lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se emite la declaratoria de monumento Suave Patria, ubicado en el centro de la cabecera municipal de Zacatecas, Zacatecas. 11, lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador del Estado, licenciado en Contaduría Alejandro Tello Cristerna, para que de inmediato se promulgue la ley para la atención de los zacatecanos migrantes y sus familias, para que cobre vigencia en la conmemoración del migrante zacatecano. 12, asuntos generales y 13, clausura de la sesión. A consideración de los ciudadanos diputados integrantes de esta comisión permanente, el orden del día leído. Les solicito lo manifiesten en forma económica y pido al primer secretario dé a conocer el resultado de la votación. Quienes estén a favor, en contra, abstenciones. Le notifico, señor presidente, que hay unanimidad aprobando el orden del día. Muchas gracias,
Diputado secretario, de acuerdo con el resultado de la votación, se declara aprobado. Continuando con el orden del día, solicito al primer secretario de lectura a la síntesis de la correspondencia recibida. Con su permiso. Relación de correspondencia para su lectura en la sesión de la Comisión Permanente del día 21 de agosto del 2018. Con su permiso, presidente. Adelante, diputado secretario. Procedencia, Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Remiten un ejemplar del punto de acuerdo mediante el cual exhortan a los congresos de las entidades federativas para armonizar su legislación local con las disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. También procedente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, remiten un ejemplar del punto de acuerdo mediante el cual exhortan a los congresos locales, así como a los municipios del país, analicen la viabilidad de establecer beneficios fiscales en el pago del impuesto predial o por servicios de agua a las personas físicas y morales que acrediten el uso de calentadores solares, sistema de captación de agua pluvial, así como a quienes cuenten con árboles adultos y sistemas de naturación de azoteas. De la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, remiten un ejemplar de punto de acuerdo mediante el cual exhortan a los congresos de las entidades federativas para que cumplan con la armonización legislativa para las niñas y mujeres en materia de igualdad, no discriminación y una vida libre de violencia ordenada por la Constitución y la Ley General en la materia. Grupo de habitantes, todos somos Cañitas. Presentan escrito solicitando la intervención de esta legislatura ante la empresa Ferromex para que continúe en operación el patio del ferrocarril en la localidad de Cañitas de Felipe Pescador, Zacatecas, y no desaparezca dicha fuente de empleos. Presidencias municipales de Morelos y Luis Moya, Zacatecas, así como sistema de agua, alcantarillado y saneamiento de Luis Moya, Zacatecas, hacen entrega de un ejemplar de sus presupuestos de egresos para el ejercicio fiscal 2018. Presidencia Municipal de Zacatecas, presentan escrito mediante el cual solicitan de esta legislatura la revocación del decreto número 241, publicado en el periódico oficial número 68 de fecha 22 de agosto de 1992. Asimismo, la autorización para que dicho predio sea destinado como centro social de la colonia Lomas del Lago. Ciudadana Alejandra Salas Macías, síndica municipal de Villagarcía, Zacatecas, presenta escrito de denuncia en contra del ciudadano Luis Santos Hernández en su carácter de presidente municipal por su autoritarismo en el manejo de los recursos del municipio, solicitando de esta legislatura se le deslinde de toda responsabilidad. Ciudadano Ignacio Castrejón Valdés, presidente municipal de Sombrerete, Zacatecas, remite un expediente mediante el cual solicita la autorización de esta legislatura para dar de baja diversos bienes muebles propiedad del municipio. Auditoría Superior del Estado presenta escrito de denuncia promoviendo el fincamiento de responsabilidades administrativas en contra del presidente municipal, síndica y regidores del Ayuntamiento de Trinidad García de la Cadena, Zacatecas, por las irregularidades cometidas en la aplicación de los recursos durante el ejercicio fiscal 2015. Auditoría Superior del Estado presenta escrito de denuncia promoviendo el fincamiento de responsabilidades administrativas en contra del presidente municipal, síndico y regidores del Ayuntamiento de Trancoso, Zacatecas, por las irregularidades cometidas en la aplicación de los recursos durante el ejercicio fiscal 2015. Auditoría Superior del Estado
remite los informes complementarios derivados del plazo de solventación de la revisión de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2016 de los municipios de Villa González Ortega, Cuauhtémoc, Trinidad García de la Cadena y Apulco, Zacatecas, así como los relativos a los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Villa González Ortega, General Enrique Estrada y Cuauhtémoc, Zacatecas. Asociación por Personas de Parálisis Cerebral, Fresnillo, Asociación Civil. Presentan el informe de los gastos realizados durante el mes de julio con cargo a los recursos asignados dentro del presupuesto de egresos del Estado para el presente ejercicio fiscal. Y por último, la Auditoría Superior del Estado remiten el informe de resultados derivados de la revisión de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2017 del Gobierno del Estado. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado secretario. A la correspondencia que se nos ha dado cuenta, se le dará el trámite procedente por conducto de los diputados secretarios o, en su caso, por la Dirección de Apoyo Parlamentario. Diputado presidente, para que registre mi asistencia, Julio Holguín. Está tomada su asistencia, diputado. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Zacatecas. Tienen el uso de la palabra los diputados autores de la misma. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Los diputados Lorena Oropesa Muñoz, José Luis Medina Lizalde, Patricia Mayela Hernández Vaca, Adolfo Alberto Samarripa Sandoval y Carlos Aurelio Peña Bedillo, en ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 24, fracción treceava, 25, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas y novena, fracción primera del Reglamento General del Poder Legislativo de Zacatecas, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Zacatecas al tenor de la siguiente exposición de motivos. Integración de tribunales. El nuevo sistema de justicia penal ha estado fortaleciéndose desde su entrada en vigor en el año 2009. No obstante, la práctica diaria advierte la necesidad de actualizar las estructuras y la operación del Poder Judicial. La operación de los tribunales de enjuiciamiento es uno de los que, a consideración del iniciante, debe actualizarse para mejorar su funcionamiento. A 9 años de la entrada en vigor, las cifras van en aumento. Ello así es toda vez que las estadísticas anuales se obtiene que el total de los juicios orales desahogados en los primeros 9 años del sistema penal, es decir, de 2009 a 2017, lo fue por el orden de los 163 asuntos. Sin embargo, la especial relevancia resulta el incremento exponencial para el año 2018, en el que para inicios del mes de junio se han emitido 93 autos de apertura a juicio oral y consecuentemente el desgaste para la integración de ese número de tribunales ha sido importante, pues tan solo en los primeros 5 meses del año en curso se ha solicitado la integración de más tribunales de enjuiciamiento que el total de los constituidos en los 2 años inmediatos anteriores, dado que en el 2016 se verificaron 34 y en el 2017 ascendieron a 58, dando un total de 92. Lo anterior conlleva a sostener que con la fuerza que el sistema acusatorio ha tomado en total el Estado, al cierre del año 2018 se habrán integrado más juicios en el año que en todos los formados en las 9 anualidades anteriores, cifras que sustentan al advertirse que de 2009 a 2017 el total se hizo constar en 163 tribunales de enjuiciamiento y frente a ello, con la inercia laboral, virtud a la cual a junio de 2018 se han recibido 93 solicitudes de integración. Para diciembre de 2018 se espera un aproximado de 184 tribunales de enjuiciamiento instaurados. En consecuencia, la carga de trabajo para los juzgadores refleja una saturación, pues los mismos juzgadores tienen que realizar 3 funciones diferentes: juez de control, de enjuiciamiento y de ejecución. Esta multifunción representa dificultades al momento de integrar los tribunales de enjuiciamiento de manera colegiada,
pues la cantidad de juzgadores en ocasiones no es suficiente para desahogar los asuntos que ingresan al Poder Judicial. Llevar asuntos de manera unitaria permitirá desahogar el trabajo, ya que, como se ha dicho, integrar tribunales colegiados implica que los juzgadores dejen de atender los distritos judiciales a los que se encuentran adscritos. Esto porque los tribunales de enjuiciamiento no necesariamente se requieren en el mismo lugar que en el que se encuentran adscritos. Asimismo, la estadística ha dado como resultado que delitos en los que el bien jurídico es de mayor importancia representan 60% de los casos que hoy en día han terminado en un tribunal de enjuiciamiento. Por lo que poder resolver asuntos de manera unitaria representaría la disminución hasta de un 40% de la necesidad de integrar tribunales colegiados. El gran número de juicios orales desahogados de manera colegiada ha generado la necesidad de llevar a cabo jornadas de trabajo extenuantes para alcanzar el mayor número de órganos de prueba desahogados. Permitir que ciertos asuntos se resuelvan de manera unitaria incidirá para que los tribunales colegiados dediquen sus tiempos y calendarios a asuntos donde el bien jurídico tutelado tenga mayor relevancia para la política criminal del Estado de Zacatecas. El propósito de esta modificación también responde a la necesidad de alinear los contenidos de esta ley con las disposiciones correlativas contenidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues desde ahí se parte de la posibilidad de que ciertos asuntos puedan ser resueltos por 1 o 3 juzgadores. Otro aspecto positivo de esta propuesta es disminuir el impacto económico que representa gastar en el traslado de los juzgadores para integrar los tribunales de enjuiciamiento. Por otro lado, la supresión que se propone en el artículo 37 de la Ley Orgánica responde a que ya se encuentra regulado por el Código Nacional de Procedimientos Penales dentro de la fracción 9 del artículo 37 y al ser una ley nacional se encuentra por encima de la ley estatal. Responsabilidades administrativas. En aras de armonizar la legislación local con las reformas anticorrupción previstas en la Constitución Política Federal, es de gran relevancia realizar ajustes a la ley orgánica. La Constitución Federal es clara en permitir y respetar que los poderes judiciales puedan determinar de manera independiente las responsabilidades administrativas que aplicarán al personal que los integra. Por esta razón, es de vital importancia otorgar al Pleno del Poder Judicial la potestad para reglamentar esta materia. De esta manera se propone modificar el contenido de la fracción 5, artículo 12 de la Ley Orgánica para que el Pleno determine, mediante acuerdos generales, el procedimiento para la investigación, subsanación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros del Poder Judicial. Unidad de análisis institucional y unidad de igualdad de género y derechos humanos. Unidad de análisis institucional. Con el objetivo de eficientar la operación del Poder Judicial del Estado, es necesario contar con un área que realice funciones a nivel institucional de medición, análisis y evaluación. La unidad de análisis institucional tendrá como principales funciones las siguientes: gestionar y auditar la captura y recolección de datos para el monitoreo y la evaluación de los procesos institucionales, diseñar los sistemas y formatos para la captura de datos que generen diversas fuentes internas, definir los indicadores y estándares que se utilizarán en los procedimientos de evaluación y monitoreo institucionales, alimentar y utilizar de manera periódica y permanente los indicadores diseñados para monitorear la calidad, eficiencia, efectividad y el desempeño institucional, así como mejorar y actualizar dichos indicadores, realizar análisis e identificar las brechas del desempeño institucional, operar y vigilar el correcto funcionamiento de los sistemas de evaluación y monitoreo institucionales. Unidad de igualdad de género y derechos humanos. Una de las principales obligaciones del Estado mexicano es el respeto a los derechos humanos, en virtud de que estos constituyen el eje rector de todas sus actuaciones. En este sentido, dados los antecedentes históricos y culturales en el terreno nacional con respecto al tratamiento desigual entre mujeres y hombres, se ha vuelto necesario el reconocimiento del derecho a la igualdad, así como la implementación de mecanismos que lo garanticen, como una medida que permita las mismas condiciones de desarrollo y dignidad humana. En este sentido, el Poder Judicial del Estado de Zacatecas, con el fin de garantizar, promover y proteger el derecho a la igualdad, propone la creación de la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos como órgano especializado y encargado de diseñar,
e implementar las estrategias para la transversalización de la perspectiva de género. Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Zacatecas de conformidad con el siguiente: artículo único. Se reforma la fracción 36 del artículo 11. Se reforma la fracción quinta del artículo 12. Se adicionan 2 fracciones al artículo 28. Se reforma y adiciona el contenido del artículo 32. Se suprime el párrafo quinto del artículo 37 y se adicionan los artículos 33 tris, 30 tetra, 30 penta, 30 hexa, 30 hepta, 30 octa y 30 nona, todos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, para quedar como sigue. Artículo 11, 35. 36. Acordar dentro de las posibilidades presupuestales la conformación de juzgados para los jueces que sean necesarios para una mejor prestación del servicio judicial, quienes actuarán de forma unitaria o colegiada de conformidad con lo previsto en las disposiciones legales. En estos casos, el Pleno designará la propuesta del presidente a uno de los jueces en calidad de coordinador. Y de la 1 a la 1/4, quinta. Establecer, del artículo 12, la fracción quinta, establecer mediante acuerdos generales el procedimiento para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros del Poder Judicial. Y artículo 28, párrafo, fracción segunda y tercera. Segunda, una unidad de análisis institucional. Tercera, una unidad de igualdad de género y de derechos humanos. Y la cuarta es las unidades de apoyo a la función administrativa que se requieran y determinen las reglas y acuerdos generales que autorice el Pleno. El artículo 30 ter, la unidad de análisis institucional dependerá del titular de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia y se conformará con las áreas de análisis necesarias. Artículo 34. La persona titular de la unidad de análisis institucional deberá cumplir con los siguientes requisitos. 1. Contar con la ciudadanía mexicana en pleno ejercicio de sus derechos. 2. Tener cuando menos 25 años cumplidos al día de la designación. 3. Contar con título de licenciatura, preferentemente en áreas económica administrativa e ingenierías afines. 4. Contar con experiencia profesional de 2 años mínimos en áreas de administración pública, en áreas relacionadas con gestión de recursos humanos, financieros, materiales, ejercicios de presupuesto o coordinación de equipos de trabajo. Quinta, no haber sido condenado mediante sentencia irrevocable como responsable de un delito doloso. Artículo 30 quinquies. La unidad de análisis institucional tendrá las siguientes funciones. Primero, gestionar y auditar la captura y recolección de datos para el monitoreo y la evaluación de los procesos institucionales. Segundo, diseñar los sistemas y formatos para la captura de datos que generen diversas fuentes internas. Tercero, definir los indicadores y estándares que se utilizarán en los procedimientos de evaluación y monitoreo institucionales. Cuarto, alimentar y utilizar de manera periódica y permanente los indicadores diseñados para monitorear la calidad, eficiencia, efectividad y el desempeño institucional, así como mejorar y actualizar dichos indicadores. Quinto, realizar análisis e identificar las brechas del desempeño institucional. Sexto, operar y vigilar el correcto funcionamiento de los sistemas de evaluación y monitoreo institucionales. Séptimo, desarrollar y emitir los informes necesarios de manera periódica y permanente para las áreas encargadas de la toma de decisiones. Y octavo, monitorear el resultado de acciones y el cumplimiento de estrategias, metas y objetivos institucionales. Artículo 30, secciones. La Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos es el órgano especializado y encargado de diseñar e implementar las estrategias para la transversalización de la perspectiva de género y una visión protectora de derechos humanos en el Poder Judicial del Estado. Sus acciones están encaminadas a promover la igualdad de género y no discriminación en el ámbito interno de la institución, así como la capacitación y formación del personal en materia de género para el fortalecimiento de la impartición de justicia. Artículo 30 septies. La Unidad de Igualdad de Género y de Derechos Humanos será encabezada preferentemente por una mujer.
Su nombramiento será realizado por quien encabece la presidencia del tribunal y deberá cumplir con los siguientes requisitos. 1. Contar con la ciudadanía mexicana en pleno ejercicio de sus derechos. 2. Tener cuando menos 25 años cumplidos al día de la designación. 3. Contar con el título de licenciatura en Derecho. 4. Contar con experiencia en administración pública en las materias de derechos humanos, igualdad de género o diseño de políticas públicas, objeto de la unidad. 5. No haber sido condenada o condenado mediante sentencia irrevocable como responsabilidad de un delito doloso. Artículo 30 octies. La unidad de igualdad de género y derechos humanos dependerá de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia. Para su funcionamiento, la presidencia se asegurará de que la unidad cuente con el personal que sea necesario para llevar a cabo sus funciones y de que se autorice el presupuesto para el desarrollo de sus actividades. Artículo 30 nonies. La persona titular de la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos del Poder Judicial del Estado contará con las siguientes facultades. 1. Planear, programar, organizar y dirigir el funcionamiento de la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos. 2. Promover la incorporación de la perspectiva de género en la planeación, programación, ejecución y evaluación de programas, proyectos, normas, acciones y políticas públicas del Poder Judicial de manera transversal, así como darle seguimiento y verificar su cumplimiento. 3. Promover la igualdad y la no discriminación en la institución. 4. Coordinar su actuar con las áreas del Poder Judicial. 5. Proponer y participar en la definición de acciones con instituciones públicas y privadas orientadas a la igualdad sustantiva. 6. Emitir opinión a la presidencia del tribunal para que el presupuesto de la institución se elabore con perspectiva de género. 7. Participar con otras unidades de género en la instrumentación de planes o programas de acción en el desempeño de sus funciones. 8. Coordinar la elaboración de contenidos y productos que consoliden el proceso de institucionalización de la perspectiva de igualdad de género. 9. Desarrollar e implementar herramientas metodológicas, procesos y procedimientos para llevar a cabo el seguimiento y evaluación de las acciones institucionales realizadas en materia de género e igualdad. 10. Promover que la generación, sistematización y difusión de información se lleve a cabo con perspectiva de género. 11. Promover la celebración de acuerdos bases y mecanismos de coordinación y concertación con instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad que faciliten alcanzar las metas institucionales en materia de igualdad de género. 12. Fungir como órgano de consulta y asesoría de la institución en materia de perspectiva de género. 13. Diseñar e implementar proyectos, estudios y programas permanentes de información y fomento de la igualdad y perspectiva de género en el Poder Judicial. Y 14. Informar a su superior jerárquico sobre los asuntos encomendados a la Unidad de Igualdad de Género. Artículo 32. Los juzgados de control, los especializados para adolescentes y el de ejecución de sanciones se integran por el número de jueces que determine el Pleno. El Tribunal de Enjuiciamiento en materia penal se integrará de manera unitaria o colegiada. El Pleno determinará mediante acuerdos generales los casos de su integración. Artículo 37. Se deroga. Transitorios. Artículo 1. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado. Artículo 2. Se derogan las disposiciones que contravengan este derecho. Atentamente, los diputados de la Comisión de Seguridad Pública y de Justicia en la ciudad de Zacatecas, del Estado de Zacatecas, los días 21 del mes de agosto del año 2018. ¿Es cuánto, diputado presidente? Gracias, señor diputado. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Seguridad Pública y Justicia. Continuando con el orden del día, solicito al segundo secretario de lectura de la segunda secretaria de lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se emite la declaratoria de zona de monumentos el centro de la cabecera municipal de Montescobedo, Zacatecas, así como del antiguo Panteón y la ermita, remitida por el Ejecutivo del Estado. Con su permiso, ciudadano presidente. Adelante, diputado. Con fundamento en lo establecido en los artículos 83, fracción quinta, 94 bis de nuestro reglamento general, solicito a usted me autorice a dar a conocer un resumen de la síntesis de la iniciativa respectiva, toda vez que
La misma se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de esta legislatura. Adelante, diputada secretaria. Gracias. Diputado Gustavo Uribe Góngora, presidente de la Comisión Permanente de la 62ª Legislatura del Estado, presente. Alejandro Tello Cristerna, gobernador del Estado de Zacatecas, en el ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 60, fracción 2, 72 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 46, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 95, fracción 2 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, 33 de la Ley de Protección y Conservación del Patrimonio Cultural del Estado, y sustentado en la siguiente exposición de motivos. 1. La hacienda de San Andrés del Artillero perteneció al capitán don Francisco de Escobedo, quien en 1587 llevó a cabo la fundación de la misma, adquiriendo el mote con en un principio le dieron de San Andrés y más tarde nombrándolo de Escobedo. El capitán Francisco de Escobedo nace en la ciudad de Nuestra Señora de los Zacatecas antes de titularse como tal, siendo hijo de don Hernando de Escobedo y de Mari Díaz, legítimos consortes naturales y vecinos que fueron de la villa de Torrillos en el arzobispado de Toledo de los reinos de Castilla, fuente Verumen. De tal suerte que la fundación de San Andrés del Astillero se remonta a principios del siglo XVIII, el 30 de noviembre de 1705, cuando los señores Escobedo se instalaron en las serranías contiguas a Huejúcar como punto de abastecimiento de madera para Jerez, según los aportados estudios y documentos propiedad del Ayuntamiento de Montescobedo, consultados en el año 2017. La conservación y recuperación de las técnicas y materiales tradicionales que forman parte del acervo cultural único y específico es una responsabilidad que deben de asumirla todos sus habitantes y por lo tanto se les debe estudiar y proteger. Estos materiales y técnicas aún perduran y son fieles testigos del modo de vida, condiciones sociales y económicas de los propietarios, reflejando los saberes de los constructores y el arte en el manejo de los recursos que tenían a su alcance. Es pues a través de la conservación de los materiales y técnicas empleados en cada edificio que se puede destacar la fecha aproximada de su construcción. Por lo tanto, el alterar o eliminar estas características obstaculiza originalmente el conocimiento, llegando a ser un acto egoísta al no lograr heredar este patrimonio a futuras generaciones. Proteger la gran cantidad y singular arquitectura de la zona de monumentos, el centro de la cabecera municipal de Montescobedo, Zacatecas, así como el antiguo panteón y la ermita, es el único e importante propósito de esta iniciativa de proyecto de decreto para valoración y conservación del patrimonio arquitectónico. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía popular la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se emita la declaratoria de zona de monumentos al centro de la cabecera municipal de Montescobedo, Zacatecas, así como al antiguo panteón y a la ermita. Se declara como zona de monumentos el centro de la cabecera municipal de Montescobedo, Zacatecas, la zona de núcleo de conformación que conforman las siguientes calles: Matamoros, Heroico Colegio Militar, Martínez López, Parroquia, Vicente Guerrero, calle Severiano Reyes, 16 de septiembre, Ruiz Cortes, González Bocanegra, Nicolás Bravo y 5 de Mayo. Calles que conforman la zona de transición: Heroico Colegio Militar, Los Pinos, Rodríguez Elías, Bolaños, Matamoros, Alameda, Miguel Hidalgo,
Juárez, Martínez López, 16 de septiembre, camino a la Laguna de los Gamboa, Vicente Guerrero, José María, Rom, González Ortega, Pilitas, Insurgentes, Luis Moya, 5 de mayo, Callejón del Codo, Arroyo de Tepatatitas, Esmeralda, Privada Zafiro, Privada Perla, Privada Rubí, Álvaro Obregón. La delimitación de estas calles antes referidas comprenden ambas eras. Se declara como zona de monumento al antiguo panteón y a la ermita que se encuentran ubicados en la cabecera municipal de Monte Escobedo. Los bienes inmuebles que se encuentran en las zonas delimitadas en los antiguos anteriores deberán conservar las características arqueológicas, arquitectónicas, constructivas, estéticas, históricas y urbanísticas que tengan la zona núcleo del monumento del inicio de la vigente de este decreto, requiriéndose a la autoridad y a la Junta de Protección y Conservación de Monumentos Coloniales y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas para la modificación de las mismas, sin prejuicio de los permisos o autorizaciones de otras autoridades competentes en la materia de la construcción. Los inmuebles sujetos de esta declaración quedarán bajo tutela del Gobierno del Estado de Zacatecas únicamente lo correspondiente a su valor cultural y no afectará titularidad de su propiedad o posesión tanto en su zona núcleo como en la zona de transición. Atentamente, Zacatecas saca los 26 días del mes de julio del 2018. Licenciado en Contaduría, Alejandro Tello Cristerna, gobernador del Estado de Zacatecas. ¿Sería cuánto, ciudadano presidente? Gracias, diputada. Al comunicado leído se turna para su estudio y dictamen a las comisiones de Turismo y de Obras Públicas y Desarrollo Urbano. Continuando con el orden del día, solicito al primer secretario de lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se emite la declaratoria de monumento del casco de la exhacienda y la capilla de la exhacienda de Santa Teresa, Monte Escobedo, Zacatecas, enviada por el ciudadano gobernador del Estado. Con su permiso, presidente. Adelante, diputado. Ciudadano Gustavo Uribe Góngora, presidente de la Comisión Permanente de la 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas, presente. Alejandro Tello Cristerna, gobernador del Estado de Zacatecas, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 60, fracción segunda y 72 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 46, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 95, fracción segunda del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, 33 de la Ley de Protección y Conservación del Patrimonio Cultural del Estado y sustentado en la siguiente exposición de motivos. El presente proyecto tiene la finalidad de declarar como bien inmueble del patrimonio cultural del Estado de Zacatecas el casco y la capilla de la exhacienda Santa Teresa del municipio de Monte Escobedo, Zacatecas. En esa virtud, no es obvio el señalamiento de la riqueza prehistórica, histórica y contemporánea que encierra dicho bien, pues a través de ello y del detalle de su composición es como se obtiene el conocimiento que el casco y la capilla de la exhacienda de Santa Teresa representan una composición arquitectónica digna de ser protegida bajo el auspicio de la Ley de Protección y Conservación del Patrimonio Cultural del Estado, aunado a los usos que se le otorgan y las costumbres que de ella se generan. Por lo anteriormente expuesto, se declara como zona de transición del monumento conocido como casco y la capilla de la exhacienda de Santa Teresa del municipio de Monte Escobedo, Zacatecas. Los inmuebles que conforman la zona de transición
y la zona núcleo se protegerán independientemente de nombre oficial o tradicional y los números oficiales que actualmente presenten o de aquellos con los que en el futuro se les designe. En los casos donde el inmueble, por su ubicación o superficie, tengan dos o más fachadas que colinden con una o más calles que no se encuentren dentro de la zona protegida, se tratarán de manera integral y se sujetarán a lo dispuesto por Ley de Protección y Conservación del Patrimonio Cultural del Estado de Zacatecas. Sigue diciendo la iniciativa con proyecto de decreto: el uso permitido en el monumento conocido como el casco y la capilla de la ex hacienda de Santa Teresa del municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, será de vivienda densidad baja, así como el de uso cultural. De manera condicionada, se podrán establecer los usos de oficinas, educación, salud, asistencia, transporte, seguridad, recreación y deporte, turismo, convivencia, espectáculos, servicios de aseo, servicios de limpieza, investigación, infraestructura y elementos ornamentales. El monumento conocido como casco y la capilla de la ex hacienda de Santa Teresa del municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, a que se refiere esta declaratoria, tendrá esa calidad en tanto conserve los valores culturales e históricos que le dieron origen. Los inmuebles sujetos a esta declaratoria quedarán bajo tutela del Gobierno del Estado de Zacatecas, únicamente en lo correspondiente a su valor cultural, y no afectará la titularidad de su propiedad o posesión, tanto en su zona núcleo como en la zona de transición. Atentamente, Alejandro Tello, Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado. Al comunicado leído se turna para su estudio y dictamen a las comisiones de Turismo y de Obras Públicas y Desarrollo Urbano. Continuando con el orden del día, solicito a la segunda secretaria de lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se emite la declaratoria de monumento del bien inmueble conocido como Estancia La Leona, ubicado en Calera, Zacatecas, presentada por el Ejecutivo del Estado. Ciudadano presidente. Adelante, diputada. Con fundamento en lo establecido por los artículos 83 y demás ordenamientos, me permito solicitarle, me permita dar lectura de una síntesis, ya que su publicación está completa en la Gaceta Parlamentaria. Adelante, diputado. Diputado Gustavo Uribe Góngora, presidente de la Comisión Permanente de la 62ª Legislatura del Estado. Contador Público Alejandro Tello Cristerna, gobernador del Estado de Zacatecas, en el ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 60, 72 de la Constitución Política de Estado Libre y Soberano de Zacatecas, al igual que el artículo 46, 95 del Reglamento General del Poder Legislativo, artículo 33 de la Ley de Protección y Conservación del Patrimonio Cultural del Estado de Zacatecas. Se somete a consideración de esta soberanía popular en la siguiente iniciativa bajo la exposición de motivos. La antigua estancia y ahora Rancho La Leona, modesta edificación vernácula de la ex hacienda de campo de San José del Maguey, esta como otras tantas ex haciendas del siglo XIX, sostuvo el abastecimiento alimentario de la ciudad, en este caso del crecimiento como era el de Zacatecas. El vasto rancho, ahora La Leona, fue a todas luces una construcción sin grandes intenciones arquitectónicas, con muros de adobe, sujetos de lodo, basamentos de piedra, techos de viguería, entablillados, en algunas secciones ramas y tierra, líneas rectas, claros cortos, marcos de cantera sin cornisas y sin gárgolas en sus corrales y muros de adobe. Se puede
deducir en tanto que el hacendado propietario permanecía fuera de ese lugar por largos periodos, derivado de la cercanía con San José del Maguey. Sin embargo, su valor histórico se sustenta, además de la antigüedad y el estilo constructivo de la estancia, que a todas luces no solo conservaron el inmueble, sino que fueron emblemáticos ciudadanos en esta región del estado, ya que se tenían registros en el caso de la estancia de La Leona existentes al menos del año 1883. Los integrantes del Ayuntamiento de Calera están conscientes de que a partir de la declaratoria de la protección de monumentos deben asumir el compromiso de elaborar, aplicar los ordenamientos municipales que permitan la consecución del objetivo señalado, así como implementar políticas públicas que permitan el mejoramiento del monumento con la finalidad de proteger y conservar, restaurar, difundir y divulgar este patrimonio y con ello generar las condiciones de mejoramiento en la comunidad. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea de Diputados y Diputadas la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el cual se emite la declaratoria de monumento del bien inmueble conocido como Estancia La Leona, ubicado en Calera, Zacatecas. Se declare como monumento el bien inmueble denominado Estancia La Leona, ubicado en la comunidad del Maguey del municipio de Calera, Zacatecas. El inmueble se encuentra conformado en una superficie de 1.893.63 metros cuadrados. Los inmuebles sujetos a esta declaratoria quedarán bajo la tutela del gobernador del estado. Únicamente lo correspondiente a su valor cultural y no afectará la titularidad de la propiedad a posesión tanto en su zona núcleo como en la zona de transición. Atentamente, Zacatecas SAC, 26 de julio del 2018, Contador Público Alejandro Tello Cristerna, gobernador del estado de Zacatecas. ¿Sería cuánto, ciudadano presidente? Gracias, diputada. Al comunicado leído se turna para su estudio y dictamen de las comisiones de Turismo y de Obras Públicas y de Desarrollo Urbano. Continuando con el orden del día, solicito al primer secretario de lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se emite la declaratoria de monumento de la ex hacienda de Huejuquilla, ubicada en Huejuquillita, Montescobedo, Zacatecas. Con su permiso, Presidenta. Sí. Adelante, diputado. Presidente Gustavo Uribe Góngora, presidente de Comisión Permanente de la 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas, presente. Alejandro Tello Cristerna, gobernador del Estado de Zacatecas, en ejercicio de las facultades que le confiere la ley de protección y conservación del patrimonio cultural del Estado y otras, formula la siguiente exposición de motivos. La salvaguarda del patrimonio cultural no solo se circunscribe a los bienes materiales o tangibles, sino que alcanza a los inmateriales y tendrá la misma importancia proteger un bien inmueble que un bien inmaterial, como pudiera ser una manifestación popular que por su importancia requiera ser protegida. Tiene como objeto realizar la declaratoria respecto de bienes de la ex hacienda de Huejuquillita, ubicada en el territorio municipal de Montescobedo, Zacatecas, de la cual se toma en cuenta que la declaratoria debe tener como base los valores históricos, arquitectónicos, tradiciones, usos, costumbres en relación con los bienes objeto de la presente iniciativa. Resulta importante resaltar la riqueza que en este sentido guardan con la finalidad de justificar su conservación, protección y cuidado. En el municipio existen pobladores indígenas antes de la conquista
Esto nos lo demuestran las murallas de piedra, así como los cimientos de construcciones rudimentarias que existen todavía en la Cuesta de Caballerías, en el Peñol, las Mesitas y otros sitios donde se pueden encontrar hoyas, metates y puntas de flecha. Se cree que los huachichiles, antecesores de los huicholes, en su peregrinar desde el norte de México, ocuparon este territorio. Ello se supone porque todavía los huicholes utilizan nuestro municipio para trasladarse a Real de 14, San Luis Potosí, en busca del milenario peyote que utilizan en sus ceremonias religiosas. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía popular la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se emite la declaratoria de monumento de la ex hacienda de Huejuquillita, ubicada en Huejuquillita, Montescobedo, Zacatecas. Se declara como monumento la ex hacienda de Huejuquillita, que se encuentra ubicada en Huejuquillita, municipio de Montescobedo, Zacatecas. Los inmuebles que conforman la zona de transición y la zona núcleo se protegerán independientemente del nombre oficial o tradicional y los números oficiales que actualmente presenten o de aquellos con los que en el futuro se les designare. En los casos donde el inmueble por su ubicación o superficie tengan dos o más fachadas que colinden con una o más calles que no se encuentren dentro de la zona protegida, se tratarán de manera integral y se sujetarán a lo dispuesto por la Ley de Protección y Conservación del Patrimonio Cultural del Estado de Zacatecas. El propietario o poseedor del inmueble, conocido como ex hacienda de Huejuquillita, que se encuentra ubicada en Huejuquillita, municipio de Montescobedo, Zacatecas, comprendido dentro de la zona núcleo o de transición de esta declaratoria, podrá realizar intervenciones tales como construcciones, modificaciones, demoliciones, restauraciones o rehabilitaciones, entre otras, previa autorización de la Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas, sin perjuicio de otros permisos o autorizaciones de autoridades en la materia. Los inmuebles sujetos a esta declaratoria quedarán bajo tutela del Gobierno del Estado de Zacatecas, únicamente en lo correspondiente a su valor cultural y no afectará la titularidad de su propiedad o posesión, tanto en su zona núcleo como en la zona de transición. Atentamente, Alejandro Tello Cristerna, gobernador. Gracias, diputado. Al comunicado leído se turna para su estudio y dictamen a las comisiones de Turismo y de Obras Públicas y Desarrollo Urbano. Continuando con el orden del día, solicito a la segunda secretaria de lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se emite la declaratoria de zona de monumentos del centro de la cabecera municipal de Chalchihuite, Zacatecas, así como del Panteón de Dolores y el Panteón Español, también presentada por el Ejecutivo del Estado. Con su permiso, ciudadano presidente. Adelante, diputada. Con fundamento en lo establecido en el artículo 83, fracción cuarta, 94, bis de nuestro reglamento, tengo a bien solicitarle me autorice a dar a conocer una síntesis de la iniciativa, toda vez que la misma se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria. Adelante, diputada. Diputado Gustavo Uribe Góngora, presidente de la Comisión Permanente de la 62ª Legislatura del Estado presente. Alejandro Tello Cristerna, gobernador del Estado de Zacatecas, en el ejercicio de las facultades que me permiten los artículos 60, 72 de la Constitución Política de Estado Libre y Soberano, 46, fracción 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 95 del Reglamento General del Poder Legislativo y 33 de la Ley de Protección y Conservación de Patrimonio Cultural del Estado, sustentado bajo la siguiente exposición de motivos. El interés de este proyecto es abordar la posibilidad de identificar, rescatar, conservar,
acrecentar el acervo cultural tangible e intangible del municipio de Chalchihuites, Zacatecas. Se busca generar las condiciones normativas, físicas y necesarias que permitan proteger y conservar el patrimonio edificado en el centro histórico del municipio de Chalchihuites y monumentos aislados. El patrimonio histórico, entendemos, son todos aquellos bienes materiales e inmateriales sobre los que en un espejo la población se contempla para reconocerse de manera histórica. Un espejo que la población ofrece a sus huéspedes para hacerse entender y respetar su trabajo, de sus formas y comportamientos de vida y sobre todo su identidad. Los bienes inmuebles entre construcciones, calles, plazas, jardines, bancas, canciones, leyendas, festejos, hacen de Chalchihuites un lugar lleno de tradición, cultura, costumbres y dignos todos de ser protegidos al amparo de preservar el proyecto de declaración que tiene por objeto conservar, proteger, seguir inculcando los valores que existen en este hermoso municipio del estado de Zacatecas, bajo los términos y basados en los soportes técnicos de este proyecto. Por lo anteriormente expuesto, tengo el propósito de someter ante esta honorable legislatura la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se emite la declaratoria de zona de monumentos del centro de la cabecera municipal de Chalchihuites, Zacatecas, así como el Panteón de Dolores y el Panteón Español. Se declara como zona de monumento al centro de la cabecera municipal de Chalchihuites, Zacatecas, cuya zona núcleo se encuentra comprendida en las siguientes calles: G. García, Hidalgo, Moctezuma, Nicolás Bravo, Morelos Ariste, Allende, Gustavo, Centro de Salud, Rastro, Iturbide, Aldama, 5 de Mayo, González Ortega, Guadalupe Mercado, Velasco Guerrero y Juárez y Zaragoza. Se declara como zona de transición de la zona de monumentos el polígono conformado por las siguientes calles y localidades localizadas en las coordenadas que se mencionan a continuación. Calles de La Palma, Hidalgo, Moctezuma, Ocampo, Escobedo, Matamoros, García de la Cadena, Independencia, García Frías, 5 de Mayo, González Ortega, Camino Real, Sin Nombre, Avenida 5 de Mayo, Concordia, Rastro, Juan Escutia, privada de Alcatraces. La delimitada en las calles antes referidas comprenden ambas aceras. Se declara como monumentos el Panteón de Dolores y el Panteón Español, que se encuentran ubicados en la cabecera municipal de Chalchihuites. Los bienes inmuebles que se encuentran en las zonas delimitadas en los artículos anteriores deberán conservarse las características arqueológicas y arquitectónicas, constructivas, estéticas e históricas. Las zonas monumentos a que se refiere esta declaratoria tendrán esta calidad en tanto conserven los valores excepcionales que les dieron origen. El gobierno del estado de Zacatecas, conjunta o separadamente con el ayuntamiento de Chalchihuites, Zacatecas, establecerán programas de estímulos económicos o de facilidades administrativas en relación a los inmuebles sujetos a esta declaración, con el objeto de propiciar la participación de la conservación, restauración, rescate y mejoramiento de la zona materia de esta presente declaratoria. Atentamente, Zacatecas SAC, 26 de julio del 2018, licenciado en Contaduría Alejandro Tello Cristerna, gobernador del estado de Zacatecas. ¿Sería cuánto, ciudadano presidente? Gracias, diputada. Al comunicado leído se turna para su estudio y dictamen a las comisiones de Turismo y de Obras Públicas y Desarrollo Urbano. Continuando con el orden del día, solicito al primer secretario de lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se emite la declaratoria de Monumento Suave Patria, ubicado en el centro de la cabecera municipal de Zacatecas, remitida por el titular del Ejecutivo del Estado. Con su permiso, diputado Gustavo Uribe Góngora, presidente de la Comisión Permanente
de la 62ª legislatura del Estado de Zacatecas. Presente. Alejandro Tello Cristerna, gobernador del Estado de Zacatecas, en ejercicio de las facultades que me otorga la ley y conservación, formulo la siguiente exposición de motivos. Un hecho histórico que marcó un antes y un después en la salvaguarda del patrimonio edificado en la entidad fue la promulgación de la primera ley de protección y conservación de monumentos y zonas típicas del Estado, cuya vigencia databa del año de 1965, misma que cabe resaltar en ese momento histórico y social, constituyó un ordenamiento modelo no solo en el país, sino más allá de las fronteras. Es menester detallar algunos antecedentes del bien inmueble que es objeto del presente proyecto, pues de ello derivarán las razones que el suscrito propone la declaratoria que nos ocupa para que el caso se refiera al monumento de Suave Patria dedicado a Ramón López Velarde, que se encuentra ubicado en la calle del mismo nombre en la ciudad de Zacatecas. Este monumento es un conjunto de esculturas realizadas en cantera rosa, diseñado y efectuado por Francisco Zúñiga, escultor costarricense, obra escultórica elaborada en 1952, dedicada a Ramón López Velarde, donde se exponen los versos de la Suave Patria. Se ubica en un sitio original desde su construcción y era lo primero que se veía en la entrada sur de la ciudad de Zacatecas. Consta de una escultura central y dos obras laterales en forma de muro, los cuales están esculpidos en relieve. Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía popular la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se emite la declaratoria de monumento Suave Patria, ubicado en el centro de la cabecera municipal de Zacatecas, Zacatecas. Se declara como monumento el bien inmueble denominado Suave Patria, dedicado a Ramón López Velarde, ubicado en el centro de la cabecera municipal de Zacatecas, Zacatecas, cuya zona núcleo se encuentra comprendida en la siguiente: Avenida Ramón López Velarde, Paseo de la Bufa, el Puente Vehicular y Boulevard Adolfo López Mateos. El monumento a que se refiere esta declaratoria tendrá esa calidad en tanto conserve los valores históricos y culturales que le dieron origen y fueron expuestos en la parte considerativa del presente decreto. Los inmuebles sujetos a esta declaratoria quedarán bajo tutela del gobierno del Estado de Zacatecas únicamente en lo correspondiente a su valor cultural y no afectará titularidad de su propiedad o posesión, tanto en su zona núcleo como en la zona de transición. Atentamente, 26 de julio del 18, Alejandro Tello Cristerna, gobernador. Es todo. Gracias, diputado. Al comunicado leído se turna para su estudio y dictamen a las comisiones de Turismo y Obras Públicas y Desarrollo Urbano. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador del Estado, licenciado en Contaduría Alejandro Tello Cristerna, para que de inmediato se promulgue la ley para la atención de los zacatecanos migrantes y sus familias, para que cobre vigencia en la conmemoración del migrante zacatecano. Tienen el uso de la palabra los diputados autores de la misma. Ciudadano diputado Gustavo Uribe Góngora, presidente de la Comisión Permanente de la 62ª Legislatura del Estado. Presente. Los que suscribimos: diputada Marilena Ortega Cortés, diputada María Guadalupe Adabache Reyes, diputada Iris Aguirre Borrego, diputada Julia Holguín, diputado Felipe Cabral Soto, integrantes de la Comisión de Atención a Migrantes en el ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 60, fracción primera de la Constitución y demás ordenamientos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como del Reglamento General. Someto a la consideración de esta honorable Asamblea Popular el presente punto de acuerdo, por el cual se exhorta al gobernador del Estado de Zacatecas, contador público Alejandro Tello Cristerna, para que de inmediato se promulgue la ley para la atención de los zacatecanos migrantes y sus familias, para que cobre vigencia en la conmemoración del Día
del migrante zacatecano bajo el siguiente tenor de motivos. El fenómeno migratorio es tan antiguo como la humanidad misma, ya que desde siempre ha sido una de las alternativas para la sobrevivencia. Considerando la importancia de los aportes de las personas migrantes al desarrollo de nuestra entidad, se han constituido diversas formas de reconocimiento desde las instituciones. Por ello, el 9 de septiembre ha sido declarado Día del Migrante Zacatecano, que por su importancia se conmemora exactamente un día después del aniversario de la ciudad de Zacatecas, misma que representa la festividad civil y religiosa más grande de nuestro estado. En concordancia a dicho reconocimiento, esta 62ª legislatura del Estado ha hecho suya la deuda histórica que había con las personas migrantes ante la ausencia de una ley que les extendiera la protección jurídica que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas establece para ellas y ellos en condiciones de mexicanas y mexicanos en el exterior o de binacionalidad cuando es el caso. Sobre todo, considerando que en nuestra entidad federativa existe no solo una comisión legislativa para atender los asuntos relacionados con la migración, sino la representación real y efectiva de quienes han vivido este proceso migratorio y sus efectos representados por 2 personas migrantes que adquieren la calidad de diputadas y diputados. Además del obvio interés que tiene la legislatura y los diputados migrantes, algunos de nosotros asumimos y nosotras asumimos como diputados locales, ostentando también la representación de zacatecanos y zacatecanos que viven al otro lado de la frontera norte y que tenemos la responsabilidad de atender la problemática social que se generan desde este fenómeno, así como asumir que la otra cara de la moneda la representan las remesas que se reciben cada año y que son la única alternativa de sobrevivencia para muchas familias de grandes regiones de nuestra entidad en Zacatecas. Por ello, a esta legislatura se presentaron varias iniciativas de ley para que finalmente se consolidara un nuevo instrumento denominado Ley para la Atención de las Zacatecanas Migrantes y sus familias. El proceso de la emisión de la ley lo pensamos en un marco de amplia participación. Por ello, se trabajó de manera intensa con un grupo de académicos universitarios de larga experiencia y trayectoria en el tema, así como la búsqueda de alternativas de implementar tanto con las personas migrantes como sus familias que mantienen su residencia en el estado de Zacatecas. De igual manera, han hecho propuestas diversas sobre el uso y destino de las remesas que protegen el desarrollo de esta entidad. Asimismo, se realizó un foro específico con la Comisión de Migrantes de la Comisión Permanente de Congresos Locales el día 8 de septiembre del 2017 con la finalidad de recoger las propuestas de quienes desde su órgano homólogo viven problemáticas similares. En él nos allegamos de propuestas exitosas, ya que planteadas en otras entidades tienen una aplicación que les han dado garantías para los derechos humanos. Esta ley, a lo largo de 3 títulos y 35 artículos, sienta las bases para el pleno ejercicio de los derechos humanos de que deben de gozar todas las personas migrantes y sus familias, ya que entre sus postulados destaca este cuerpo legal promueve y difunde los derechos de los migrantes y sus familias, así como establece las políticas públicas que tienen como fin reconocer y proteger su desarrollo integral. En
Otro apartado establece la necesidad de promover el desarrollo económico de los inmigrantes y sus familias a través de incentivos de participación en el sector productivo y en el fomento al empleo permanente y remunerativo. Adicionalmente, atiende a la necesidad de coordinar y fomentar las actividades económicas de las personas migrantes, respetando la vocación productiva de cada región. Otra cuestión que aborda es la responsabilidad que tienen las autoridades estatales y municipales para la implementación de las políticas públicas de manera coordinada y fomentar la participación de la sociedad civil a través de varias figuras asociativas. Promueve asimismo el que las personas migrantes puedan acceder a los programas de desarrollo social, económico, que tengan acceso a la protección del Estado contra toda violencia, amenaza institucional, así como una estrategia de integración social, cultural y laboral para quienes han regresado al Estado de manera forzada y se encuentran en condiciones de vulnerabilidad por diversas causas. Podemos señalar, sin lugar a duda, que la 62ª legislatura del Estado hemos cumplido con nuestra responsabilidad de emitir este instrumento legal que protege los derechos humanos de las y los migrantes, por supuesto perfectible. Sin embargo, esta ley aún no está promulgada por el Ejecutivo del Estado para darle vigencia y que nuestras hermanas y hermanos migrantes puedan gozar de la plena protección de la ley que se establece. Considerando que durante el mes de septiembre no solo es la máxima fiesta de nuestra patria, sino también de nuestro Estado, y que el 9 de septiembre se conmemora el Día del Migrante Zacatecano, desde la visión de quienes suscribimos el presente punto de acuerdo, consideramos necesario solicitar de manera respetuosa al señor gobernador que se promulgue a la brevedad dicha ley y que surta los efectos como parte de la conmemoración ya citada. Por lo anteriormente expuesto, sometemos respetuosamente a esta honorable legislatura el siguiente punto de acuerdo. Primero, se exhorte de manera respetuosa al gobernador del Estado de Zacatecas, licenciado en Contaduría Alejandro Tello Questerna, para que de inmediato se promulgue la ley para la atención de los zacatecanos migrantes y sus familias, para que cobre vigencia en la conmemoración del Día del Migrante Zacatecano. Segundo, que el presente punto de acuerdo se considere de urgente y obvia resolución de conformidad con el artículo 104, fracción segunda del Reglamento del Poder Legislativo del Estado. Zacatecas AC, 21 de agosto del 2018. Atentamente, las y los integrantes, diputados y diputadas de la Comisión de Migración de la 62ª legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Diputada María Elena Ortega Cortés, diputada María Guadalupe Adabache, diputada Iris Aguirre Borrego, diputada Julia Holguín y diputado Felipe Cabral Soto. ¿Será cuánto, ciudadano presidente? En mi calidad de presidente de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, solicito que la iniciativa de punto de acuerdo que ha sido leída se considere de urgente y obvia resolución. Lo anterior con fundamento en lo establecido por el artículo 104, fracción segunda de nuestro reglamento general. Gracias, señora diputada. De conformidad con el contenido del artículo 104 de nuestro reglamento general, en el caso que nos ocupa a juicio de esta presidencia, se pregunta a la Asamblea si considera que este asunto es de urgente y obvia resolución y que sean dispensados los trámites establecidos, lo anterior en forma nominal, iniciando por mi derecha, y solicito al segundo secretario dé cuenta del resultado de la votación. Luis Medina Lizalde, a favor. Guadalupe Adabache, a favor. Cruz de Lira Isaura, a favor. Arturo López de Lara, a favor. Samuel Robles Carrillo, a favor. Holguín Serna Julio Arcelo, a favor. Ortega Cortés María Elena, a favor. Gustavo Uribe, a favor. Le informo, ciudadano
presidente, que tenemos 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputada secretaria. De acuerdo con el resultado de la votación y con fundamento en el artículo 104 de nuestro reglamento general, se declara aprobado el trámite de urgente y obvia resolución y se dispensan los trámites establecidos. Continuando con el orden del día y conforme a lo establecido por los artículos 59 de nuestra Ley Orgánica, 105 y 120 de nuestro Reglamento General, pasamos ahora a la discusión y aprobación en su caso de la iniciativa de punto de acuerdo referida. Se somete a discusión en lo general la iniciativa de punto de acuerdo. Los oradores que quieran intervenir, favor de inscribirse ante esta presidencia. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo general, se pasa a votación nominal, iniciando por mi derecha, y pido a la segunda secretaria tomar nota e informar del resultado. Luis Medina Elizalde, a favor. Guadalupe Adamacha, a favor. Cruz de Lira Isaura, a favor. Arturo López de Lara, a favor. Samuel Robles Carrillo, a favor. Holguín Serna Julia Arcelia, a favor. Ortega Cortés Marilena, a favor. Gustavo Uribe, a favor. Le informo, ciudadano presidente, que se han emitido 9 votos a favor, 0 abstención, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputada secretaria. De acuerdo con el resultado de la votación y con fundamento en lo establecido por los artículos 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima de nuestro Reglamento General, se declara aprobada la iniciativa de punto de acuerdo en lo general. Esta presidencia, con fundamento en los artículos 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 105, fracción tercera y 124 de nuestro Reglamento General, pregunta a la Asamblea si algún diputado desea reservar alguna parte o partes de la iniciativa de punto de acuerdo. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo particular y estando aprobada en lo general, con fundamento en lo ordenado por los artículos 64 de nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima de nuestro Reglamento General, se tiene por aprobada en lo particular y se le dará el trámite correspondiente. Siguiendo con el orden del día, pasamos al punto de asuntos generales. Tiene la palabra la Asamblea. Isaura Cruz de Lira, diputado, por favor. ¿Tema? A unos sí, a otros no. ¿Alguien más? Se cierra el registro. Tiene el uso de la palabra la diputada Isaura Cruz de Lira, hasta por 5 minutos, con su tema a unos sí, a otros no. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. Garantizar la educación de los estudiantes, además de ser un derecho, es un acto de justicia social, que no puede seguir a la espera de la voluntad de los gobiernos locales. Los jóvenes y adolescentes enfrentan grandes obstáculos que impiden su desarrollo pleno, entre los que podemos destacar la falta de oportunidades económicas, el aumento del desempleo y la informalidad, los altos niveles de inseguridad, la desintegración familiar, así como las adicciones. Sin embargo, aún existen sendas estructurales y una marcada desigualdad en la cobertura educativa. Y en la actualidad, nuestro Estado enfrenta 2 grandes retos: abatir la exclusión que genera el propio sistema educativo y elevar su calidad,
Bajo esta perspectiva, uno de los principales ejes para la búsqueda de la igualdad de oportunidades y el bienestar general lo encontramos precisamente en una sociedad que cuente con una cobertura educativa universal y con altos niveles de calidad. Cabe destacar además que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, 1 de cada 100 niños mexicanos en edad de ir a la escuela es hijo de jornaleros migrantes y más del 80% de ellos no asisten a la escuela, por lo que este sector es el que se encuentra en mayor abandono y marginación dentro del sistema educativo. A nivel general, el escenario de pobreza y carencias que aqueja a nuestros numerosos sectores de la población propicia que una cantidad considerable de niños y jóvenes zacatecanos interrumpan sus estudios. Por tal motivo, el Estado tiene la obligación de brindar un apoyo decidido a los grupos vulnerables de la sociedad y fortalecer el conjunto de derechos sociales, comenzando por la garantía constitucional que reivindica el acceso de todos los individuos a recibir educación de calidad hasta finalizar su ciclo escolar. La presente intervención es para hacer un llamado al titular de la Secretaría de Desarrollo Social Estatal con el objetivo de que el Estado tenga la capacidad operativa para implementar estrategias de largo plazo y acciones inmediatas de entrega y atención para evitar el descontento en el otorgamiento de becas escolares por parte del Secretario de Desarrollo Social, Otilio Rivera Herrera. Aquí hemos sido testigos de la falta de sensibilidad a la hora de la entrega de becas escolares, todo ello debido a que hace ya más de 2 meses que no se han liberado dichas becas para los estudiantes de mi distrito Loreto, Villa García y Noria de Ángeles. Es el distrito 9, por lo que hacemos un llamado para que se entreguen lo antes posible y estar en condiciones de apoyar a los estudiantes de estas regiones, dándoles preferencia en el otorgamiento de su beca. Finalmente, vale la pena insistir en que el acceso y permanencia en el sistema educativo forma parte del principio de equidad educativa, de cual se desprenden toda la serie de políticas públicas y acciones concretas a realizar por las autoridades en todos los órdenes de gobierno. Es cuanto, diputado presidente. Para hecho, ciudadano presidente. ¿Alguien más? Adelante, diputada. Con su permiso, ciudadano presidente. Adelante. Es de todas y todos conocidos que los estudiantes de educación básica, al igual que los estudiantes de educación media superior y superior, han ingresado ya a sus actividades sustantivas y que hoy, ante las crisis económicas que padece nuestro Estado y que todo sube menos los salarios, es importante que se pueda unirme pues a este exhorto que la señora diputada en tribuna realiza para pedir de manera respetuosa al secretario de Desarrollo Social pueda facilitarnos las becas que como diputadas y diputados se asignan, y que obviamente entiendo el sentido de su al titular, unos sí y otros no, pues que hay rezago pues en la entrega de estos apoyos educativos, y obviamente con la incertidumbre que estamos por terminar nuestra representación en esta honorable legislatura, pues se han generado expectativas con expedientes que la propia Secretaría de Desarrollo Social nos marca con precisión, y obviamente no nos gustaría que esta legislatura quedara mal con la sociedad a la cual nos debemos. Por eso, de manera respetuosa, me sumo a esta necesidad de que se cumpla con las becas de educación básica, las de educación media y las de educación universitaria, que algunas diputados y diputadas aún no se nos han entregado. ¿Sería cuánto, ciudadano presidente? Gracias, diputada. ¿Tiene la palabra, diputada?
para que concluya hasta por 3 minutos. Con su permiso, diputado presidente. Adelante. Solo diputada. se está pidiendo lo que le corresponde a mi distrito. No puede ser posible que a estas alturas no se entreguen estos apoyos cuando es un recurso que ya está destinado. El secretario Otilio Rivera pues no tiene ni la delicadeza de tomarnos una llamada, pero él tampoco puede seguir entregándole apoyos a unos sí, a otros no y a unos de más. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, ciudadana diputada. Se toma nota, se agradece. Ha quedado debidamente registrada su participación. Le daremos el seguimiento que corresponda. No habiendo más asuntos que tratar y concluido el orden del día, se clausura la sesión y se cita a los ciudadanos diputados para el próximo día martes del mes y año en curso a la 1 de la tarde, a la siguiente sesión o antes si fuera necesario, rogando su puntual asistencia. Muchas gracias.